Buenos días a todos. Para mí también es un gusto. Muchas gracias, pastores, porque Minerva me da gusto verles. Y bueno, pues eh, vamos a comenzar. Estoy muy emocionada por esta invitación cuando la recibí de parte de Jorge Iván, Coquis, como le decimos, y de Itzelita, para hablar de este tema tan importante. Así que la gente que se ha conectado oramos y les pedimos que ustedes abran su corazón, que escuchen y que algunos de ustedes tomen decisiones que pueden ser literalmente trascendentales en la vida de sus hijos. Así que comienzo diciéndoles que nunca olvidaré el momento que me dijeron, que nos dijeron nuestros hijos pequeños, hace unos 22 años, queremos tener escuela en casa. A ver, ¿cómo eso? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es eso? Esteban, nuestro hijo menor, fue el primero en expresarlo y yo inmediatamente y rápidamente dije, no, es que eso no es para nosotros. O sea, Esteban, nosotros somos mexicanos, no, o sea, eso no existe, eso no. Eh, Internamente yo tenía lógicamente una incertidumbre y pensaba, bueno, para mañana esta idea se les va a ir, además no creo que eso se adapte a nosotros. Yo soy ama de casa, yo quiero seguir siendo ama de casa y tener la libertad que muchas veces tenemos, a pesar de que ejercemos muchos oficios, las amas de casa, somos cocineras, choferes, contadoras, administradoras, pero de alguna manera puedes manejar hasta tu tiempo. Así que quiero decirles que somos mexicanos. Nosotros nacimos en la Ciudad de México. Ahí nacimos, crecimos, mi esposo y yo. Ambos venimos de hogares disfuncionales, no éramos cristianos. A mis 21 y 25 de mi esposo entregamos nuestra vida al Señor. Vamos a cumplir 36 años de casados. Tenemos dos hijos varones que va a cumplir 33 y 30 ya en unas semanas, ambos casados. Así que, pues hace 26 años aproximadamente radicamos en Dallas, Texas. Por eso te menciono que cuando nuestro hijo nos dijo este concepto, ya vivíamos en los Estados Unidos, lo cual el homeschool ya era algo normal en los Estados Unidos en ese tiempo, pero no en México. Ay, pero ¿cómo? Yo vengo de México, esto es hace 22 años. Nuestros hijos se vinieron de 4 y 7 cuando llegaron aquí. Así que el Esteban tenía unos 7 cuando nos pidió esto y el Huguito unos 10 años. Así que no. ¿Cómo que nos están pidiendo homeschool? Pasaron unos días, queremos tener homeschool. Y yo decía, pero ¿de dónde escucharon esto? Si ellos van a la escuela regular, ellos van a su horario, los dejamos como todos papás en el carro, se bajan, 8 de la mañana, los recogemos 3 de la tarde. Pero empezamos a prestar atención a las razones que particularmente nos decían nuestros hijos. Una de ellas era la siguiente, es que acabo muy rápido lo que la maestra nos deja y el resto del tiempo me aburro. Tengo que esperar hasta que la maestra se encargue de los otros 20 alumnos, 20 y tantos alumnos, para que ellos pues vayan al ritmo y puedan avanzar de esa manera. Una razón muy válida. Aburrirse, mi hijo entendió rápido el concepto, particularmente el Esteban es demasiado inteligente y bueno, otra razón que nos daban ambos es que, mami, solamente vamos a la escuela, regresamos a las 3, tenemos un pequeño espacio de relajarnos, hacer tarea o comer un snack y nos tenemos que ir al entrenamiento de natación. Particularmente mi esposo y yo consideramos que un deporte organizado era importante para nuestros hijos cuando eran pequeños, así que empezaron desde México a nadar. Siguieron acá y continuaron en el equipo de natación, lo cual era de lunes a sábado. Era una razón muy válida. Casi no tengo tiempo ni para jugar y para hacer otras cosas. Otra razón es que mi esposo también consideró que un instrumento era muy importante en la vida de nuestros hijos. ¿Sabes tú que ponerle en las manos de tus hijos un instrumento, que ellos aprendan
les da una ventaja tremenda en su cerebro. Tremenda, tremenda. Cualquier cosa que un niño aprenda de manera espontánea, ya sea un idioma, leer libros, un instrumento, les va a dar ventaja tremendamente en la vida. Así que, ay, Hugo y yo lo platicamos lógicamente y me dijo, mira, conmigo está bien. Nada más que creo que el reto más grande lo vas a tener tú, porque a pesar de que yo me quiero involucrar y lo voy a hacer, tú te vas a involucrar mucho más de lo que yo por mi trabajo. Pues él, ya venidos de México para acá, él estaba involucrado de tiempo completo en el ministerio y tenía que cumplir con las cosas que estaba ahora en el ministerio. Así que eh, la realidad es que yo dije, pues sí, ¿verdad? ¿Qué no se supone que los cristianos deben de orar? Hasta el momento yo me mantenía como que no, creo que no es para nosotros el homeschool. No, pero Dios comenzó a tocar mi corazón y lo más básico, ¿qué no un cristiano debe de orar? Claro que sí, para decisiones como estas que son trascendentales, cuanto más. Así que me puse a orar y dije, Señor, ¿será que tú quieres? ¿Consideras una idea para nosotros? Porque yo estoy con un no rotundo, pero ¿qué quieres tú? Esa debe ser nuestra vida cristiana, no lo que yo quiera. ¿Qué quieres tú, Señor? ¿Qué es para mi casa? ¿Qué es para nosotros? El mismo Jesús no traía una agenda personal. Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Yo no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que el resto ya es historia. Nuestros hijos de 7 y 10 años comenzaron con escuela en casa. Padre mío, ¿fue un reto? Claro que fue un reto. Pero yo digo, hoy día, después de tantos años, hay mucho más herramientas. Hay herramientas increíbles para que un papá considere. Esta plática no se trata de manita de puerco y que te sientas como comprometido y es que si no lo haces no estás en la voluntad de Dios, nada que ver. Pero ¿será que alguno como yo, qué quieres tú, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? Hoy día, familia, hay un ataque frontal sobre las familias, sobre los hijos, y esto es una realidad. ¿Por dónde ha querido entrar este ataque? Pues primeramente tratando de disolver el núcleo familiar, tratando de disolver el sistema educativo, que hoy día vemos que es una aberración literalmente, lo que está sucediendo en el sistema educativo. No era lo mismo que en nuestros tiempos. Aquí soy más o menos contemporánea de los pastores. Hoy día es literalmente un ataque directo y frontal sobre nuestros hijos, adoctrinándolos de manera abierta, sin importar en educación sexual, en adoctrinamientos de transgénero y todas estas cuestiones están ahora como parte de los libros de de la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Está pasando. Libros con educación pervertida, que está pervirtiendo la mente de nuestros niños. Así que nosotros somos los responsables, los papás. Si tú eres papá, tú eres responsable de la educación de tus hijos. Estamos llegando a tiempos, familia, donde el gobierno querrá quitar la autoridad de los papás para cederla al gobierno. A lo mejor tú piensas que estamos muy lejos de ahí, pero ya está empezando a pasar. Así que no tratamos de meter miedo con esto. No tratamos que esta conferencia sea, no, pues esto fue la conferencia de terror. Son realidades. Deuteronomio capítulo 6, verso del 5 al 7. ¿A quién le está hablando Dios? ¿Al gobierno? ¿A la iglesia o a nosotros? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La instrucción, papás, es para nosotros y la palabra preciosa de Dios, que no tiene fecha de caducidad, sigue siendo vigente hasta el día de hoy y hasta el día que Jesucristo regrese por nosotros.
Esta responsabilidad es nuestra. Yo espero, papás, de todo mi corazón, siendo que el oficio más delicado y más importante que hay sobre la faz de la tierra es ser padres conforme al corazón de Dios. Soltero, si tú estás por ahí y anhelas casarte, haces bien. Pero si quieres un oficio sencillo, domador de leones o cirujano del cerebro, es mucho más sencillo que ser un padre conforme al corazón de Dios, y te lo podemos decir los padres que estamos aquí presentes. Papá y mamá son vitales en la formación de los hijos, y esta instrucción necesita ser cumplida. Estamos viviendo lo que leemos, estamos viviendo la palabra de Dios, de repetir la palabra de Dios en todo tiempo, y eso no significa que no haya tiempo para nada y que los satures desde que amanecen, en vez de decirles buenos días, les empiezas a decir versículos de la Biblia. Eso no quiere decir esto. Quiere decir que en tu corazón, Padre, guardes la palabra para que la puedas decir en momentos especiales, en momentos sensibles, en momentos cuando están más tiernitos, que se van a acostar, que están más abiertos en su corazón, en su mente, en su espíritu. Así que, papás, al día de hoy seguimos siendo vitales en la formación de nuestros hijos. Se encontró a través de hoy día la tecnología. Bendita la tecnología también. En bebés que estaban en el vientre. Fíjate cómo ya desde el vientre, papá, la figura paterna, aquí me quiero dirigir un poquito, por unos minutitos, a la figura paterna, a papá. Cómo el feminismo radical ha querido venir a desgajar la paternidad. Y se encontró que metiendo una camarita al útero y escuchando en el vientre a una mamá embarazada, se encontró que la voz del papá entra sin interferencia. La voz de la mamá no se oye de la misma manera, la voz de la mamá se oye con más interferencia, porque el bebé escucha el líquido amniótico, escucha el corazón, escucha las tripitas y hay más distorsión en su voz, pero la del papá entra directo. Desde el vientre un hijo puede ser bendecido por la voz del papá. ¡Wow! Eso se me hace impresionante. Y una vez que nace el bebé, fíjate bien lo que se ha descubierto también a nivel neuronal. La voz y el timbre que la mujer tiene activa una parte neuronal en la mujer que al bebé le hace sentirse amado y contenido. Cuando el papá habla, que tiene un tono de voz completamente distinto, activa otra zona del cerebro totalmente distinta a la de la mujer, y con la voz de papá, ¿sabes lo que empieza a pasar a nivel neuronal? Hormonas que se desprenden en donde el bebé se siente con una dirección, se siente con seguridad. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos esto en nuestros hogares? Yo estoy aquí en esa fila que no tuve esa ventaja. Pero, papá, ustedes son importantes. Cuando un padre no está presente en casa, no hay ley y no hay orden. Ay, entonces las mujeres, ¿de qué solamente somos un cero a la izquierda? No, 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 mujer. Tenemos funciones muy distintas. No eres menos. Somos posiciones distintas completamente, pero el papá es una figura sumamente importante. Oramos porque los papás tomen su lugar, porque los papás tomen el papel que les corresponde como padres sacerdotes que dan dirección a su hogar. Fíjate los siguientes datos alarmantes que te quiero presentar. 71% de los que abandonan la educación en los Estados Unidos no tienen un papá masculino. 71%. El niño de 7, 10 o 13 años que no tiene un padre que lo defienda, es decir, que sienta que cuando va a la escuela o cuando está jugando y algún niño se aprovecha de él, por adentro dice, yo tengo a mi papá. Pero cuando uno de estos pequeños no tiene quien lo defienda, fíjate lo que va a convertirse. Será un chico inseguro que se defenderá agresivamente por la misma inseguridad. ¿Cuántos niños agresivos no vemos en nuestras escuelas primarias? Y tú has de pensar, qué barbaridad, qué niño. Es probable que entre dentro de un porcentaje que el papá no está en casa.
85% que están en prisión, no tuvieron un padre en casa o fue ausente de sus necesidades. Papá, tú eres importante. Papá, tú eres importante. Cuando papá no está en casa o no ejerce su paternidad, el consumo de droga y alcohol aumenta. El 90% de los vagabundos no tuvieron un papá en casa. ¿Será coincidencia esto? Los padres masculinos dan rumbo y dirección en la vida de los hijos. Y las chicas, ¿qué pasa? Solo por mencionar unas pequeñas estadísticas, los casos de promiscuidad y embarazos no deseados se dispara alarmantemente cuando un padre no está presente. Esto es una realidad y por mencionar unas poquitas. El enemigo siempre estará atacando la identidad. Si él puede robar la identidad de los hijos, ganó mucho. No lo vemos en la palabra de Dios como el enemigo. A veces decimos, no, es que la tentación que Jesús recibió de Satanás fue que convirtiera esas piedras en pan y que se aventara. No, 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 la primera tentación, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, está en Mateo capítulo 4, versos 3 y 6. Primero tentó su identidad. Jesús sabía quién era. Jesús había sido, era Dios, estuvo en la eternidad, dejó la eternidad para venirse a un tiempo planeado por Dios, perfectamente orquestado por Dios y se hizo 100% humano sin dejar de ser 100% Dios, pero el enemigo trató de tocar su identidad. Imagínate si trató de tocar la identidad de sus hijos cuando Jesús tenía una autoestima saludable. Él sabía quién era. De hecho, a mí me encanta que antes de esta tentación, el padre reforzó y dijo audiblemente, este es mi hijo, en el cual yo tengo contentamiento. Lo dijo antes de que Jesús fuera tentado por el diablo. Esto me hace pensar, familia, y si tú eres papá, recalco, tú eres importante. Tus hijos necesitan escucharte. A veces les decimos, te amo porque saliste muy bien en la escuela. Te amo porque has sido bien obediente. El amor debe ser incondicional. Y eso no significa que no haya disciplinas. Precisamente te disciplino porque te amo, como el Padre Dios lo hace con nosotros. Pero, ¿cuántos padres yo he escuchado? No, no, mamá no te va a amar, mamá se va a enojar. Estamos metiendo a nuestros hijos que el amor es condicionado. Jesús todavía no salía a la luz pública cuando él escuchó de su papá, este es mi hijo amado. No se cansen papás de verbalizar el amor por sus hijos, varones y hembras. No es que si yo lo abrazo a mi hijo varón, es que si yo le digo te amo, no vaya a ser que al tiempo se confunde su identidad y vaya a estar confundido en su identidad. No, al contrario, muchos hijos han necesitado ese amor tan grande de los papás que al tiempo se confundieron y han buscado en manos, en brazos de algún hombre, a veces esto equivocado, pero papá, tú eres importante y nunca es tarde, nunca es tarde. En esta generación, el ataque contra los pequeños está descomunal. Si antes lo era, ahora está cada vez peor, peor, peor. Recordemos, el ataque del enemigo va contra la familia, contra los hijos, a destruir el núcleo familiar. Si se destruye el núcleo familiar, se destruye la iglesia, porque la iglesia la conforman las familias. Así que los vemos siendo atacados en las escuelas, los vemos siendo, ¿cómo no? Me encanta esa imagen que mi asistente pudo poner. ¿Cómo no van a estar así nuestros hijos cuando de repente no, oyen este adoctrinamiento que los confunde? Esta situación que están viviendo confundidos en su identidad de género es terrible. Están siendo atacados en las redes sociales. De hecho, ya ustedes yo creo que saben datos actuales que jóvenes, adolescentes, que dicho sea de paso, invierten tantas horas en las redes, en TikTok y todas estas redes, lógicamente ya hay una alarma
aún en el sistema médico, de tanto ansiedad, depresión y suicidio por las redes, por lo que está, simplemente porque se están chicas comparando con otra chica y esto está terrible, con el objetivo de destruir la mente vulnerable de nuestros adolescentes, que están en desarrollo. Nuestros niños están en desarrollo. Papás, ustedes son vitales en el desarrollo de los hijos. Su cerebro está en formación. ¿Sabes tú que los estudios comprueban científicamente que el cerebro no termina de madurar hasta los 30 y en algunos países atribuyen que hasta los 40 años se termina de madurar el cerebro? Imagínate este bombardeo y tu cuerpo es tuyo, y si quieres ver pornografía, y si quieres masturbarte, todo eso está en la mente vulnerable de nuestros hijos. Así que mi esposo y yo tuvimos que considerar, repito, en nuestro caso no fue porque vamos a sacarlos y hay que aislarlos. No, y esto tampoco puede ser una razón válida, pero sí es una razón a considerarse, especialmente hoy. Hace 22 años que nuestros hijos nos pidieron homeschool, no había lo que hay hoy. Así que mayormente, si yo fuera una mamá jovencita, ahorita tengo una nieta de 2 años y un nieto que van a ser en un mes y medio. Entonces, oro al Señor, oramos al Señor, que el Señor los guarde, que el Señor proteja sus mentes. Tenemos un Facebook que te puede interesar, se llama Protege su mente. Puedes accesar a él con muchísimo gusto. Así que mi esposo y yo comenzamos a orar y decir, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Mi esposo reagendó sus cosas. Él comenzó a ser el que impartía los devocionales en la casa eh, y trataba de estar presente en todos los entrenamientos de natación y en todas las competencias que ascendieron a cientos y cientos de competencias a las que fuimos de natación. Pero se daba el tiempo, llegaba de trabajar o llegaba de un viaje, de haber ministrado todo el fin de semana y como decimos en México, llegaba como limón de fonda, exprimido. Y mis hijos lo veían y salían corriendo. ¡Viene papá! Porque querían echar pases de fútbol americano. Y ahí estaba. Y yo le decía, cariño, te están esperando ansiosamente. Y sacaba fuerzas de parte de Dios para irse al parque y a echar pelota y a jugar y a estar con ellos. Ahora, quiero comentar por qué podría ser los mitos de la educación en casa. Mitos de la educación en casa. Bueno, aquí vamos a ver estos 4 mitos. Número 1, los niños educados en casa no aprenden igual que los que asisten a la escuela. Mito número 2, los niños educados en casa no sabrán enfrentarse al mundo real. Número 3, los niños de homeschool no socializan. Y número 4, la educación en casa no se adapta a mi horario de trabajo. Bueno, vamos a ver estas verdades. Vamos a ver estas verdades. Los niños educados en casa se vuelven más responsables y conscientes de sus metas, ya que su aprendizaje es autodidacta. Fíjate en esta verdad. Si me la puedes regresar, preciosa. Gracias. Por el contrario, que decimos que no aprenden, y los niños educados en casa no aprenden igual. ¿Sabes tú que un porcentaje muy pequeño en la escuela regular es el dedicado a que los niños aprendan? El resto, la maestra tiene que tomarse el tiempo de que si Juanito no entendió, que si fulanita levantó la mano, que si todo el salón, los maestros están obligados a que el salón de la escuela pase en promedio general todo el salón de segundo de primaria a tercero de primaria, porque si no se meten en problemas. Los niños que sobresalen, como era el caso de él, Esteban, mi hijo, pues eran las excepciones, los ponen como ahí a un ladito, ponte a hacer alguna cosa, ponte a dibujar, no se detienen obviamente con ellos, y con los que van demasiado lento, no se toman el tiempo con ellos. Así que fíjate bien que es una verdad que los niños educados en casa se van a volver más responsables.
y conscientes de sus metas. Tú los puedes aún premiar, puedes hacer cosas para que ellos se sientan motivados por el aprendizaje. Vas a detectar de qué manera aprende tu hijo, porque cada uno aprende de una manera muy distinta. Número 2, esta verdad, tendrás mucho más tiempo para poder crear resiliencia en sus vidas. ¿Qué es esto de resiliencia, Tati? ¿Cómo se come la resiliencia? Es un tema que me llevó a dar un taller bastante extenso y se aplica a muchas cosas, a mucho en la vida regular, y te invito a que ahorita saques tu celular y le tomes ahí a este QR y te metas al taller de resiliencia. Es de suma importancia que los padres aprendamos cómo yo puedo crear resiliencia en mis hijos, cómo pueden estar fortalecidos en un mundo hostil, en un mundo de bullying, en un mundo hipersexualizado. Por favor, te animo de verdad a que entres y veas, tomes nota y pongas en práctica lo que aprendas en este taller. Número 3, tienes mayor probabilidad de involucrarlos en otras actividades donde van a socializar. Para esto tienes que invertir, papá. Tienen escuela en casa y vas a tener más tiempo, no para dejarles esto, como la nana. Ahí está su nana, chiquitos. Dejarles un dispositivo inteligente a nuestros hijos, lo primero que va a causar es una adicción terrible, la cual hoy día nos encontramos en esa generación también, por la dopamina que segrega el cerebro de nuestros niños en formación. Así que invertir en ellos a que hagan otras cosas, a que vayan a un club de lectura, a que vayan a un deporte organizado, a algo que va a hacer que ellos crezcan en todas las áreas posibles. Número 4, en muchos casos sí se adaptan los horarios. La situación es que a lo mejor algunas se encuentran como yo ama de casa, y yo decía, no, 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 es que no, no, ¿cómo le voy a hacer yo? No, es que no, o sea, mi tiempo y mi libertad, o sea, me la van a coartar. Yo ya no voy a tener tiempo para mí, para mis cosas y para mis actividades. Realmente consideré en oración lo que Dios estaba poniendo, que valdría la pena, que valdría la pena, que valdría la pena. Así que muchas veces querer es poder. Considérenlo porque sé que hay más información después de esta plática. Sé que Itzelita y Jorge tienen información, por favor, que tú no te puedes perder. No te puedes perder. ¿Para qué? Para seguir considerando, Señor, ¿tú qué quieres? Ahora, ventajas de escuela en casa. Hay ventajas. Plan de estudios a su medida. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué emoción! Que hoy día existe. Esto hace 100 años en México no existía. No existe el estrés escolar. ¡Qué bonito también! Muchos de nuestros niños a esta corta edad ya están estresados por el ritmo, por los horarios. Párate rápido, esto, lo otro, la tarea. No, no hiciste la tarea. El bullying que ejercen los niños, los maestros que a veces son. ¡Wow! Gracias por pasarles la siguiente. No hay acoso escolar, no hay acoso escolar. Y te repito, no es para aislarlos. Hay una educación personalizada. Educas de forma divertida. Y claro que lo puedes hacer de una manera muy dinámica, muy divertida, saliendo a paseos, llevándolos. Ahora te voy a llevar, hay tiempo para llevarte al bosque, al castillo de Chapultepec, donde vas a aprender historia. Hay tantas cosas que se puede hacer. Vamos a tomar el tour en la Ciudad de México y vamos a ir por todo el centro histórico. ¡Wow! Creas lazos fuertes con tu hijo. Esto me derrite el corazón. Papás, vivimos en una generación tan acelerada, tan acelerada. No hay tiempo más que llegar, medio comer. A veces estamos comiendo los papás, checando toda la información, correos, WhatsApps en el celular. ¡Wow! En vez de, ¿saben qué? A la mesa nos sentamos a hablar. ¿Cómo te fue en este día? Cuéntame, ¿qué hiciste? Si sigue yendo a la escuela, está bien.
ahorita espero no me olvidar algo importante que quiero mencionar acerca de que si toman la decisión que vayan a la escuela, pero equípalos con lo que se pueden enfrentar. Um, Siguiente, hay horarios flexibles, hay horarios obviamente mucho más flexibles. Los niños y o jóvenes son más auténticos. Si tú piensas que un niño educado en casa va a ser retraído y que casi no va a hablar, claro que no. Yo te lo puedo dar como testimonio, no solo de mis hijos, sino de tantos chicos que estuvieron en casa, tienen más posibilidad de tener una autoestima saludable, de ver a los ojos a la gente, de saludarlos con firmeza, de poder dialogar, de poder hablar. ¿Cuántos hijos tan introvertidos que, ajá, no, sí, porque no tienen tiempo los papás de tomarse el tiempo en su personalidad? A lo mejor es muy introvertida, pero empezar a que florezcan, a que sean hijos que cumplan ese potencial para lo cual Dios les ha creado. Siguiente, no tienen que ser expuestos a tanta información sexual. Ay, Padre mío. El enemigo, desde mi punto de vista como directora, fundadora de Ya Basta, que es una ministerio, una asociación civil que tratamos de concientizar los peligros de la hipersexualización, de la pornografía y trabajamos en la recuperación de niños, adolescentes y adultos adictos, eh, el enemigo se está sacando, desde mi punto de vista, la carta que es de los últimos tiempos. Es mi punto de vista. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Si tú piensas, no, el Señor va a regresar en 1000 años más, está bien. Yo pienso que viene pronto, no sé cuándo, tampoco voy a decir fechas, no existe manera de saberlo, pero lo que está sucediendo con el tema sexual es alarmante a nivel mundial. Hipersexualizando niños que ya tienen un concepto degradante a la mujer, niños que viven adictos a la masturbación. Y esto está sucediendo. Páginas de libros de la Secretaría de Educación Pública tienen contenido inapropiado. De acuerdo con Rosario Laris, directora, velo aquí con tus ojitos, de sexo, directora de Sexo Seguro, médico, maestra en salud pública y doctora en bioética, los textos presentan información y dinámicas que promueven la hipersexualización de los niños, fomentan las relaciones sexuales desde los 9 años y los confunden sobre su sexualidad. ¡Wow! Ay, Padre Santo, pero si tú empiezas a crear lazos, si tú tienes comunicación abierta, si tú rompes el silencio y el tabú de, no, esas cosas yo nunca le voy a decir a mi hijo, es que qué vergüenza, en la escuela se los están enseñando de manera pervertida y nosotros como padres no somos capaces de hablar de algo bello que Dios ha creado y muchos padres alarmados piensan que hablar de sexo con sus hijos es lo que sucede en la luna de miel y se paralizan. Cuando esto va mucho más allá de ello. Simplemente, mira Margarita, qué hermosa te ha hecho Dios, como toda una nena. Tú tienes vulva, ese es el nombre que lleva. De menos que sepamos que es vagina, pues vagina, pero el nombre correcto es vulva. Y tu hermanito Juanito tiene pene. Al día de hoy sigue siendo un tabú en nuestros hogares cristianos. Hablamos de todos los temas, pero esto no. Y decir los nombres que llevan biológicamente, le ponemos diferentes nombres. Eso es hablar de sexualidad. Decirle de lo que a lo mejor a lo que se va a enfrentar en la escuela. A lo mejor te van a decir que un bebé es, en el vientre puede ser, es una masa de tejido, no siente y que puede ser echado cuando quiera. Es para que un hijo regrese y que diga, papá, ¿vas a creer qué cosa tan absurda me dijeron hoy en la escuela? Que es una masa de tejido. ¿Puedes creer eso? ¿No creen que un bebé, desde el momento eh, que el espermatozoide fecundó el óvulo, es un ser viviente? No lo pueden creer, papá, no sientes esto, qué ridículo, debemos de impartir sobre ellos la información necesaria a su edad, frecuente, moral y bíblica, para que ellos vayan equipados, para que ellos no caigan en esas redes de confusión. Los
homeschoolers, como se les conoce, los de educación en casa, se vuelven mucho más responsables, conscientes de sus metas, ya que el aprendizaje es autodidacta. Esto quiere decir que aman la educación en vez de huir de ella, porque muchas veces en las escuelas están obligados. Pero si tú metes ese sazón, como cuando las amas de casa estamos cocinando y le pones un poquito de consomé y un poquito de orégano, y le das sabor. Tú puedes hacer eso con los hijos en casa, estudiando en casa, y les encanta y diga, wow, está apasionado por la lectura, está apasionado por las ciencias, por la robótica, está ahora fascinado con tantas y tantas cosas. Con él descubre, papá, nuestro trabajo es que podamos descubrir qué tienen nuestros hijos de talentos. Todos, todos sin excepción sobre el planeta Tierra nacen con talentos, que no estoy hablando de dones. Los dones espirituales se activan cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, nacemos de nuevo, ahí son los dones, pero los talentos todos los tenemos al nacer, cristianos y no cristianos. ¿Has descubierto qué talentos tienen tus hijos? Ese es el reto. ¿Sabes qué? Tenemos una nieta nosotros de 2 años. No se ve que sea mucho de sentarse a dibujar. Es una nenita hermosa, está súper alta, tiene la estatura de 4, tiene 2, y no te exagero la estatura. Es muy inteligente, muy simpática, las alabanzas, brinca, salta. Probablemente tiene un área de música, pero le encanta patear una pelota. Tiene mucha habilidad para el deporte a sus 2 añitos. Los papás tenemos que descubrir qué le gusta. ¿Y sabes qué? Eso que tiene se lo dio Dios. ¿Por qué no reforzarlo? ¿Y por qué no invertir económicamente? Son inversiones, no lo veas como gasto. No utilices la palabra, no, pues es que cuesta tanto, tengo que gastar en la clase de música. Son inversiones, son inversiones, son inversiones. Inversiones que van a traer un fruto porque tú vas a cooperar con lo que Dios le puso, tú como papá, al haberlo observado, invertido, orado por sus talentos, para que esos talentos le den gloria a Dios. No es para que ellos se conviertan en famosos y sean cantantes famosos hoy día, por ahí como hay tantos en el mundo, ¿no? Y que sí que son famosos y cómo el enemigo los levanta. No, no, no. Es para que cada cosa le dé gloria a Dios. Para que cada talento regalado por Dios le dé gloria a Dios. Tómate el tiempo de orar. Esta plática, te repito, no tiene el propósito de poner una carga a los papás. No, pues es que ahora tengo, pues sí, no, pues qué otra. O de traer condenación. No, es que pues ya varios metieron a sus hijos en escuela en casa y yo no. Si no lo haces así, equípalos, equípalos. Comunicación abierta, eh, lenguaje corporal, perdón, tu amor verbal, físico, nunca lo dejes. Conexión emocional con tus hijos, no lo dejes. Muchas veces nuestros hijos no nos tienen confianza. Si quieres quitarme ahorita la diapositiva, ahorita vamos, ya me quedan solamente unos minutitos para cerrar. Eh, Me da tanto pesar esto y no es porque hayamos hecho un extraordinario trabajo, Hugo y yo, porque en cuántas ocasiones ya nosotros adultos hemos llorado, Hugo y yo, Padre, nos equivocamos tanto en esto, pero apelamos a la misericordia de Dios. Apelamos a que Dios es bueno y misericordioso y pedimos que en ciertas áreas que lastimamos a nuestros hijos, que no fuimos los padres que hoy día lo que sabemos ahora, wow. Eh, pero una de las cosas que yo he visto a mi esposo, de verdad que su corazón se enternece y dice, es que yo me faltó más la conexión emocional con mis hijos. Era un papá presente, te digo, jugaba con ellos, salía, se reían, hacían. Dice, Tati, me faltó darles la confianza a mis hijos, que ellos me pudieran contar cualquier tipo de cosa sin que yo perdiera los estribos. Se los digo abiertamente, no porque él no está aquí ahorita, sino porque juntos lo hemos ministrado. Y él se ha lamentado, no puede regresar el tiempo,
¿Qué más quisiéramos? Regresar 30 años. Conexión emocional. Papá es vital. La mamá la hacemos más fácil porque somos muy emocionales, pero el papá, para que nuestros hijos nos tengan confianza de, si a veces con una calificación de 7 en vez de haber sacado 10, ¡ay! O con haber derramado la leche en la mesa, ¡ay! O con que el hijo esté llorando, ¡ay! Otra vez como niña. ¿Sabes qué? Nuestros hijos aprenden, yo no me voy a acercar a mi papá. Ve cómo reacciona, ve cómo es intolerante, ve cómo es duro. Y eso es algo que mi esposo me dice, me faltó. Tiene una extraordinaria relación hoy día con los hijos, sí, pero él reconoce, Tati, me faltó. No se condena, no está latillándose, no camina en culpa. Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que, pero ustedes que tienen la oportunidad y son papás varones, yo sé que me estoy dirigiendo mucho a los papás porque esta generación no es- hay necesidad de padres verdaderamente conectados al Señor primeramente. Ahora todo esto suena muy bonito, ok, quiero hacerlo, lo voy a hacer. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿hay fórmula para hacerlo? Son dos cosas solamente, con estas termino. Son dos cosas con las que termino. Mm, para que nuestros hijos sean instruidos en la palabra, amados, afirmados, equipados. Todo suena muy bonito. Y tú puedes tener, ay, no, ahora sí, creo que esto lo voy a hacer. Tú puedes tener una buena intención, pero ¿cómo lo hago? Si tú eres un papá, una mamá, que no meditas en la palabra de Dios todos los días, no de manera religiosa. Ay, ya leí. Ay, ya. Ay, lo bueno que ya leí. Así como que checo una cajita, le pongo palomita. No hay caminos cortos. No hay manera de que venga un download y te conviertas en un papá conforme al corazón de Dios si tú no eres un hombre, una mujer, que te agarras con todo de la palabra de Dios. La palabra de Dios, meditarla. ¿Qué dice Colosenses 3:16 por meditar, por uno, mencionar uno? La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Abundancia, no la palabra de Cristo. ¿Y qué es la palabra de Cristo? Ah, pues solamente tengo que leer los evangelios. La palabra de Cristo es toda la palabra. Porque Antiguo y Nuevo Testamento es en función de una sola persona llamada Jesucristo de Nazaret. Así que, ¿cómo piensas depositar en tus hijos estos principios tan básicos y prácticos? Ser un papá conforme al corazón de Dios. Si eres un papá que solamente, y eso si es que pasa, llevas la iglesia, perdón, llevas la Biblia el domingo a la iglesia. Si solamente, pues, el domingo, ya llegó el domingo, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde dejé mi Biblia? Por ahí, pues por ahí está hecha a bolas, en la parte de la cajuela de atrás. Ah, sí, ahí se me quedó el domingo pasado. Que sea algo que el Señor habla a nuestros corazones. La palabra de Dios debe demorar abundantemente. ¿Y cómo? 2 puntos te dije, mencionaba, para envolver, siendo llenos del Espíritu Santo. Esta sí es una enseñanza mucho más larga, que no tengo los minutos para dar y no estoy aquí para predicar, sino para hablar de este tema. Pero Efesios 5:18, ¿cómo puedo ser lleno? Diciéndole, lléname, Señor. En el contexto de Efesios 5:18, la forma de ser lleno del Espíritu Santo es siendo llenos de su palabra. No, Tati, pero es que Efesios 5:18 y su contexto, ser llenos, que es una instrucción, no una sugerencia, la forma de ser lleno es siendo lleno de su palabra. Wow. Así que, pues, me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes, que me hayan extendido esta invitación y ser parte de algo que estoy expectante y que espero que de aquí sea un resultado, un inicio, Itzelita y Jorge, siento tan raro decirle Jorge, un inicio de algo tremendo, de un despertar para los padres, involucrándose en la educación de sus hijos, sea en escuela, en casa
o sea, en la escuela regular, de una o de otra, tienen que involucrarse al 100%. Gracias por la invitación. No, muchas gracias. De verdad que qué hermosa enseñanza recibimos. Mi esposo y yo tenemos 6 meses siendo papás. Ahí por ahí estaba nuestra bebé que quiso acompañarnos a la conferencia. Debe Y ser. meses siendo papás recibiendo esto, qué bendición de verdad. Muchas gracias, Tati, por entregar esto. Eh, y enseñarnos lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que has investigado, lo que has aprendido, pero también lo que has vivido personalmente con tus hijos y nos bendice bastante. Estoy así como demasiado, llegó al corazón que hay que dejar que Así haga es. bueno. Sí. Pero queremos aprovechar un tiempo para preguntas y respuestas con Tati. Aquí ya están, así que queremos que si alguien tiene una pregunta respecto a lo que acabamos de escuchar, aquí está Tati para responder. También si hay preguntas quizá un poquito más específicas sobre homeschool, eso puede venir después. Ahorita vamos a aprovechar que Tati está con nosotros por ahí. Dos, tres preguntitas. Aprovechar, aprovechar. Si quieren hacer preguntas, nada más levantar por ahí la mano para ubicarlos y, y empezar con este tiempito de preguntas y respuestas. Déjenme yo aquí abrir todo para poder verlo. Pero ahí está Ivonne, Ivonne Lorenzana, ¿verdad? Sí. Hola, muchas Hola. gracias, Maricel. A ti un gusto. La verdad es que me puse a investigar cuando nos enviaron que era la conferencia. Dije, Tati Martínez, voy a investigar. La verdad es que súper padre como la bendición del ministerio que tienen. Me llegó mucho la página. eh, Tengo por ahí algo personal, pero Hola, sí, importante. Y mi pregunta es, por ejemplo, en el día a día, cuando yo estoy con mi hija enseñándole algo de la escuela y eso, y por ejemplo no hace match, ¿no? O sea, no le llega, o sea, para mí es como un poco frustrante, entonces ahí, o sea, como que qué podría hacer, ¿no? O sea, a veces digo, ya tiro la toalla, porque a lo mejor no soy buena maestra, o, o qué. Claro. Digo, Mira, ahorita, pues lógicamente conté muy rápido el que, bueno, mis hijos pidieron homeschool y oré, y ok, sí, vamos a empezar con homeschool desde los 7 y 10 años hasta la preparatoria. Ellos pasaron a universidad, todo el tiempo ya fueron escuela en casa. Es un reto muy grande. O sea, no es algo, o sea, decir, mira, considéralo, es súper fácil. Yo te estaría mintiendo. Cualquier mamá que se dedicara, un papá que haga esto, son retos fuertes. Todo eso se tiene que considerar, porque, exacto, no, chocamos a lo mejor en personalidad, a lo mejor yo no estoy enseñando bien. Yo no soy maestra, por ejemplo. Tati Martínez, o sea, dijeras, ay, es que es maestra, sabía matemáticas, historia, esto, el otro. No, pero considero, en mi tiempo fue más difícil que ahora, yo lo considero, porque ahora hay más herramientas y yo no sé con cuál van a trabajar ustedes, Itzelita, si es con lo de Bremer. No, o sea, se me cae la baba con ese sistema. Está hecho impresionante, peladito y a la boca, como yo diría, y aquí tomaría, aún así sigue siendo reto para los papás, porque el hijo tiene como que separar un poco que ahorita soy tu mamá, pero ahorita soy tu maestra también. Entonces no es tan sencillo, pero poco a poco se van estableciendo bases, poco a poco se va estableciendo los límites, el respeto y encuentra una manera diferente también. Si no te funcionó una, cómo enseñar esa materia, busca algo más diferente de la manera que tu chiquita aprende. A lo mejor aprende más tocando, viendo. Escuela en casa te da esa oportunidad. Pero te repito, yo creo que van a quedar muy
completos ahora que escuchen a Itzelita con el segmento que viene y de la manera que está ya desarrollado este sistema, que para mí, si me dicen, Tati, tú harías esto, ¿aconsejarías que todos los hijos tuvieran un tipo de escuela así en su casa? Yo diría que sí, hoy día, por todas las ventajas y por todo lo que sucede también en la escuela. Entonces digo, no, pues yo lo aprovecho. Salir más, pasear más, tener deporte, instrumento, no. Pero contestando tu pregunta, buscarle más. Pero hay reto, hay que orar bastante, que el Señor te ayude. Hay momentos que te tendrás que meter a tu closet a gritar un rato y a orar y a llorar y salir un poquito y, ok, hija, sigamos. Así es escuela en casa. Para todos los que quieran, no quiero desanimarlos. Ahorita se salen 30 conexiones, ¿no? Muchas gracias. Dios le bendiga. De nada, Ivonne. Una respuesta muy real, ¿no? Muy vulnerable. Y me encanta que has mencionado eso, que dice homeschool hasta prepa, ¿no? Te tocó pasar la infancia, la adolescencia, la juventud y... No, y lo peor es decir, ¿será que están aprendiendo? Mi sistema no era como el que tiene, ¿Águila se llama? Libros Águila, sí. Libros Águilas, yo creo que te va llevando tan fácil. Yo era diferente. Yo decía, ¿será que van a pasar? O sea, ¿será que saben algo? Sí. Sí. Pero, La pastora quiere hacer una pregunta, tiene su mano levantada. Y aquí está. Ok, sí, gracias. Pues por demás es decir lo importante y lo interesante que estuvo esta charla y lo necesario saberlo, ¿no? Yo tengo dos preguntas, Tati, que quisiera escuchar tu opinión, ¿verdad?, sobre el tema. Uno escucha de todo, ¿no?, en el entorno, bueno, cuando presentas la propuesta de escuela en casa y la mayoría de las personas piensan como tú pensaste un día, ¿no? Pues yo soy ama de casa, o sea, yo quiero enseñar a mis hijos el tiempo, esto y lo otro, ¿no? Y en nuestro contexto, pues todavía predomina mucho la educación, pues presencial, ¿verdad? Es el modelo más solicitado, pero va a llegar el día. Yo leía ya tiene más como 2 años que el sistema de modelo de escuela en casa es lo que es el futuro, ¿no? En la educación se supone que va a predominar más la escuela en casa que la escuela virtual, es a futuro, ¿no? Pero mientras ese futuro llega, obviamente el peligro está latente. Pero me ha tocado también escuchar a mamás y también a papás que dicen, no, yo voy a orar a Dios que mi hijo esté bien y que todo esté bien y no pasa nada, ¿no? O sea, súper espiritualizamos el tema. O bueno, eso es se puede decir una respuesta lógica, o nosotros somos faltos de fe, por ejemplo, los pastores que, ay, ya nos van a ahora aturdir con esto, ¿no? De escuela en casa. No pasa nada, yo oro por mi hijo y mi hija y todo va a estar bien, no van a ser afectados por la cultura, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra es, bueno, por favor, si me puedes ayudar contestándome esta y ahorita a ver, pero repítame lo que es la pregunta. Es eso. ¿Qué nos aconsejas tú, bueno, a este grupo de personas que estamos? O sea, ¿es correcto nuestro pensamiento? O sea, no pasa nada. Yo oro a Dios que Dios guarde a mis hijos y en el sistema educativo presencial que hay y no pasa nada. No, la cultura no va a trascender en ellos, sino todo va a estar bien. Claro. Bueno, la palabra de Dios nos insta a estar apercibidos, ser vigías espirituales. Sí, exactamente. Y sabemos que hay un enemigo que anda como león rugiente a ver a quién se puede. Exacto. ¿Quiénes van a ser los más fáciles para devorar para un enemigo? Alguien vulnerable, los indefensos, que son los niños, y en este caso particular, alguien que no tiene el conocimiento ni que lo han equipado para enfrentarse a un mundo tan despiadado como es hoy día en las escuelas. Como ya mencioné, esos fueron datos muy poquitos porque no me podía basar esta enseñanza dándoles datos muy alarmantes de lo que sucede. Entonces, el hecho de decir, para mí es absurdo, no, solo con orar ya no pasa nada. Bueno, orar y qué más. O sea, oro y ya nada más lo mandé orado.
No, es que Dios pues, se va a encargar de que Él le proteja porque ya oré. Ah, claro, la oración es una parte muy fundamental, pero tiene que estar consciente el papá. Imagínate, está su hijito sentado, abran la página tal, en ese libro está todo eso, esa hipersexualización, y todo eso lo está recibiendo contra nada que le dijiste tú. O sea, ni siquiera te preparaste. Ahora, aún preparándolos, desde mi punto de vista, aún preparándolos en este mundo terrible, hipersexualizado, se me hace despiadado hoy día mandarlos así a la escuela. Cuando a veces los papás, quiero ver el libro de texto, quiero ver de qué se va a tratar, ni siquiera levantan su voz para decir, esto no lo quiero. Vamos a empezar un botín, creo que lo dije mal, porque convocas a más papás, mira lo que están viendo. Y ya olvídate de buscar papás cristianos, papás que tengan moral. La mente de nuestros hijos. Esto los está atrofiando, esto les está inyectando a que empiecen a masturbarse, a ver pornografía, a tener relaciones de sexo oral. O sea, tantas cosas que empezaría, bueno, un papá que solamente dice, no, yo solamente oro, no es un papá que para mí le falta mucho entendimiento de cómo se encuentran las cosas hoy día. Ya, Mayormente hoy día. Te repito, hace 100 años esto no estaba presente. ya, sí, así es. Ahora sí. Sí, Y sí. el transgénero, que también ese es otro tema. O sea, Sí. hablando de transgénero. Yo no sé si Jackie puedas poner de volada una imagen que yo recomiendo muchísimo leer este libro. Es una recomendación personal. Daño irreversible se llama. Daño irreversible. Se los recomiendo. Abuelas, padres, no para solamente a los que tienen hijos. Este libro, ahora sí ya, preciosa. Gracias por ponerme la imagen tan bonita como la pusiste. No Daño, alcancé a anotar el autor. póngalo otra vez, pero solamente escúchenme mientras ven la imagen. Sí. Este libro fue escrito por si la vas a poner preciosa, Abigail Shrier. ¿Sabes lo que me alarmó de esta escritora? Que no es cristiana. Oh, Y no santo Dios. siendo cristiana, está alarmada de lo que Santo está Dios. pasando con nuestras niñas. Este libro está más dirigido a las niñas preadolescentes que las están arrastrando a que se mutilen su cuerpo y se hagan transgénero. Alarmante. Mira, aquí tengo el libro conmigo. Me lo comí porque digo, y lloraba, padre, no es cristiana y está alarmada. Nosotros como cristianos estamos orando, estamos levantando nuestra voz, que Dios guarde, que Dios, estamos organizándonos como iglesia, no de vez en cuando la oración, y no es por miedo, es simplemente por sensatez. Esto estoy viviendo, esto nos tocó vivir. No lo estamos haciendo en muchos lugares, Sí. en muchos hogares. Dios, yo cuido de la iglesia y Dios cuida de mis hijos. Ok. Aquí la misericordia de Dios en nuestros hogares. Sí. Sí, precisamente el texto que mencionaste de ser sobrios, ¿no? Y velad en oración porque el diablo anda como león rugiente buscando a que presa devorar. Ya yo había buscado aquí la definición de sobrio, ¿no? Y dice que sobrio es templado, moderado, ¿sí? Dice carecer de adornos. O sea, es como que no puedo adornar una realidad, tengo que ser realista con ella. Exacto. Y como dice la Biblia, ser sobrios, y ser sobrio es eso, ¿ok? Y velar, y que ahí yo incluiría la oración. O sea, sí tiene un sentido poderosísimo y espiritual la oración, pero la Biblia nos manda a ser sobrios, y creo que entra aquí el punto, ¿no? Ser sobrios, ok. ¿Qué estrategias yo voy a tomar como papá, como mamá, para evitar lo más posible que mis hijos no sean expuestos a esa cultura en una edad tan pequeña en la que, como tú dices, es difícil que ellos por sí solos sepan defenderse, si nos llaman los fundamentos del hogar, ¿no? Desde Claro. la casa. Es el Ese sistema era sí. y es
Y son los dispositivos, ¿eh? O sea, porque son dos cosas distintas y las dos están siendo un arma terrible. O sea, se los estamos dando como un juguete y Sí. y no Oh, sabemos que esto está afectando la mente de tantos niños, es adictiva al 100%. Entonces no les damos nada. Los expertos, los que hacen estos dispositivos, te sugieren que le des un celular a tu hijo a los 17 años. ¿Qué sabrán ellos que no sabemos nosotros? Se los dejo por ahí. sí. Y la otra pregunta era relativa a esta que para mí ya está contestada, ¿no? ¿Cómo defendemos más una causa? ¿Con oración, siendo sobrios o en las protestas en las calles cuando ya el mal avanzó demasiado y vamos a hacer protestas contra el gobierno para que detenga este mal que no quiero que llegue a mis hijos? Sí, ahora, la responsabilidad ni está en el gobierno, ni está en el Mm, sistema, está en la iglesia. wow, perfecto. Gracias, Tati. ¿Quién Ya, es la ya iglesia? ve. Y por otro lado, rapidito, la oración es lo que va a tener efectividad. Si Perfecto. yo me la paso orando en un closet, sí, o sea, claro, Nehemías no se quedó orando en un closet. Nehemías convocó al pueblo a reedificar las murallas que se habían sido derribadas. La oración. Una sin la otra, pero no es salir a boicots, es empiezo en casa, la parte oro y me activo y hablo y mis hijos y creo lazos y hablo con ellos y tengo una comunicación abierta y trato de no espantarme de las cosas que me cuenten para que ellos no se espanten de mi reacción y digan, no le voy a contar. Por eso tienen doble vida nuestros hijos. Oh, Muchísimas gracias, Tati. Muchísimas gracias. ¿por qué no Sí, nos ponemos unas 3 horas ahorita a orar, hermanos? Y suspendemos lo que tiene Itzelita. No, sí, dan ganas de Esto lo correr hacemos. al altar y llorar por Sí. misericordia. que esto que yo creo que es Dios, en el mensaje que nos enviaste de invitación, creo que es Dios, ¿no? Llamando a las familias a tomar nuestro lugar que Él nos dio, ¿no? Para cuidar de los niños, de nuestros hijos y darnos muchas herramientas para hacerlo. Tenemos tiempo para una última pregunta. Creo que Iris Lozano habías levantado la mano, no sé si me equivoco. Buenos días, Miss. No, por el momento no. Muchas gracias. Entonces, bueno, Excelente. Entonces solo comento está en Mateo, creo que es el capítulo 13, que nos dice cómo mientras dormimos es como entra el enemigo. Es una situación que debemos estar orando tanto, Señor, despiértanos. Señor, despierta a los padres. Señor, despiértanos, despiértanos. Porque dice, ¿qué padre de familia que no supiera que el ladrón vendría, no haría algo? Y uno piensa como que el ladrón, como que es el ladrón que va a venir a atracarnos y a llevarse nuestros millones de pesos que tenemos escondidos abajo del colchón. No, ese ladrón ha entrado a través de la pornografía, ha entrado a través de dispositivos afectando, ha permeado, ha entrado como la humedad que se ha metido y que no nos hemos dado cuenta porque estamos trabaje y trabaje, porque estamos ocupados, porque pensamos que esto y aquello, pero mientras dormimos es como ha accesado el enemigo. Así que familia, que el Señor nos despierte, que el Señor nos haga vigías, que el Señor nos ponga en la posición en donde cada uno tenemos que estar para que nuestros hogares funcionen y el resto es de Dios. Obviamente no somos Dios, vamos a hacer el trabajo que nos corresponde. Dios sabe que tú no puedes y que yo no puedo, pero en la medida que tomo mi responsabilidad y que no bueno, pues es que Dios hace todo lo imposible. No, espérame, esto te tocaba a ti, no a Dios. Pero bueno, gracias. No, gracias a ti. De verdad, muchas gracias por este mensaje. Creo que todos fuimos muy bendecidos. Y Tati, no sé si hay algún evento de Ya Basta pronto en la Ciudad de México para que pues los que estén aquí puedan conectarse o cómo pueden conectarse más con el ministerio de Ya Basta. De hecho, fíjense, no tengo una fecha, pero tengo
tenemos una relación muy linda con Eduardo Cadena, que nos ha bendecido muchísimo, y platiqué con él para que él pudiéramos tener, yo creo que van a ser 8 semanas, una vez por semana, de educación sexual para los padres. Creo que es un tema urgente. Entonces, esténse pendientes cuando anunciemos esto en redes, para anunciarles esto y que sea algo, es que le digo, ¿sabes qué, Lalo? Una sesión de 2 horas no es suficiente. Entonces queremos abarcar y queremos proporcionarles a los padres más herramientas. Y me dijo, venga, hagámoslo. Entonces, pero Ok, pueden seguirte ahí en Facebook, ya sí, va vas. a ser por Zoom, va a ser por Zoom. Súper bien. Entonces, ahí lo pueden encontrar en Sí, Facebook, ¿verdad? sí, sí, ahí todo, sí, 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 sí. Hay todas las cosas que vayamos sacando, poniendo, todo lo ponemos en redes para equipar a los papás. Protege su mente, que es nuestro Facebook. Entren, papás, y vean todo el contenido que tenemos ahí y por qué lo estamos haciendo. Protege su mente. Así que, mil gracias, de verdad.